Buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar estos vídeos tutoriales correspondientes al tema 2, en el que describiremos distintas cuestiones relacionadas con la cuenta de pérdidas y ganancias o la cuenta de resultados o el income statement, que son todos términos sinónimos para que nos refiramos a el estado económico financiero en el que se refleja la generación de resultado o de qué manera va alterándose el patrimonio neto empresarial como consecuencia de los hechos económicos que son objeto de registro y de las distintas relaciones comerciales que tiene la empresa tanto con sus proveedores como con sus clientes. Bueno, pues en principio la cuenta de gastos e ingresos es este segundo estado. Vamos a empezar analizando lo que serían las principales cuentas de gasto atendiendo a la naturaleza de dicho gasto. En primer lugar, nos dice que, tal y como hemos hablado, en el balance de situación se incluyen una serie de elementos patrimoniales que se clasifican dentro del activo como activos fijos y activos circulantes. Por otra parte, en relación con el pasivo, nos indicaba que el pasivo nos reflejaba en el balance de situación las fuentes y la forma en la que se está financiando esas aplicaciones o esas inversiones o esos activos contables, tanto fijos como circulantes, y que lógicamente atendiendo a que la titularidad sea de los accionistas o sea de terceros como pueden ser acreedores, proveedores o en general entidades de crédito que nos ceden y nos prestan sus recursos a cambio de un tipo de interés, bueno, pues distinguíamos que esa financiación estaba dentro de lo que sería fondos propios o patrimonio neto, este último concepto preferentemente, o bien fondos ajenos que podían ser a corto o a largo plazo. Luego, de alguna forma, si os fijáis, el balance de situación incluía dentro de las cuentas del patrimonio neto una partida denominada el resultado del ejercicio y que desde la perspectiva de la cuenta de pérdidas y ganancias vamos a ver en la presente segundo tema. El resultado o el excedente empresarial o el resultado distribuible, que son conceptos todos ellos que son sinónimos para esa generación de excedente, se define como la diferencia contable entre las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. De tal manera que si los ingresos que obtiene la empresa como consecuencia de los hechos económicos o su relación con terceros son mayores que sus gastos, estaríamos en una situación de beneficio que iría engrosando, aumentando el patrimonio neto o la riqueza de la empresa desde el punto de vista contable, y en caso contrario, que los ingresos, por así decirlo, fueran inferiores a los gastos, estaríamos consumiendo ese patrimonio empresarial mediante lo que sería la generación de pérdidas. Entrando ya en la primera de los conceptos que hemos definido para determinar ese excedente empresarial, aparece en la cuenta de resultados las cuentas de gastos. Nos dice que, como ya hemos visto, el normal desarrollo de una empresa y como consecuencia de los hechos económicos o las relaciones contractuales con terceros, se producen desembolsos de tesorería o bien reconocimiento de deudas que habrán de pagarse. En general, el resultado empresarial ya lo habíamos definido como aumento de riqueza o disminución de la riqueza desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera, y por simplificarlo identificaremos que cualquier incremento del activo en general va a suponer, a cambio de que no exista un pasivo relacionado, va a suponer un incremento de la riqueza. O dicho de otra manera, si yo pido un préstamo recibo fondos en las cuentas de caja y al mismo tiempo reconozco una deuda o un pasivo. Luego, activo menos pasivo de la misma cantidad es igual a cero. Si yo entrego a un cliente un producto, tengo un derecho de cobro de 1000 unidades y a cambio formalmente no se le ha entregado nada. Bueno, pues ese activo, en principio, ese, entre comillas, a cambio no se le ha entregado nada, lógicamente posteriormente veremos cómo se refleja con el reconocimiento de pasivos por las compras, pero en general genera un activo que aumenta ese patrimonio y sería un ingreso, y los incrementos de gastos se deben de identificar con el aumento en el pasivo del balance empresarial. Luego, definiendo sencillamente, tal y como se establece en el propio marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, todo incremento de activo que no lleva acarreado el incremento de un pasivo supone un aumento de la riqueza o un ingreso dentro de esa cuenta de resultados, y viceversa. Todo incremento o reconocimiento de un pasivo implica, a cambio de cuando no se reciba ningún activo que lo compense, implica el reconocimiento de un gasto o una menora
minoración de lo que sería ese valor del patrimonio empresarial o patrimonio neto, o también conocido como neto empresarial. Vamos a ver algunos ejemplos en los que veamos, si os fijáis, aquí tenemos un balance de situación muy sencillo, en el que el patrimonio inicial es un patrimonio neto de 30.000 unidades y una empresa adquiere un vehículo. Este vehículo es pagado al contado y contablemente supone el reconocimiento de un activo y de un pasivo. Yo siempre digo plus, chas, es decir, como si estallara una luz. Resulta que como consecuencia de firmar ese contrato yo recibo un activo que tiene un valor, en este caso, de 3.000 unidades. Bueno, pues simplemente el valor del activo o del vehículo que recibo, que ya puedo controlar o que sobre el que ya puedo conducir, lógicamente porque lo ha recibido la empresa, es un incremento del activo en 3.000 unidades. A cambio, simplemente en este caso, lo que ha ocurrido es que mi tesorería se ha visto minorada, en este caso, en la misma cantidad. O dicho de otra manera, he cambiado la forma en la que se invierten mis recursos. Antes tenía 5.000 en bancos y tenía 0 en vehículos. Ahora tengo 3.000 en vehículos y 2.000 en bancos. Eso significa que no se ha alterado mi riqueza porque he convertido una inversión en otra, con lo cual más activo menos activo en 3.000 unidades es igual a 0. O dicho de otra manera, como puede verse claramente, mi neto empresarial o la riqueza mía no ha variado. Luego, como consecuencia de este hecho económico, mi riqueza sigue siendo la misma, que es la inicial, y lógicamente lo único que hay es una alteración, un cambio en lo que sería la inversión de los activos. Nos dice que a diferencia de esta operación vamos a identificar una segunda, como puede ser pagar la nómina o los gastos de personal por un importe de 1.500 unidades. Lógicamente, si yo pago las 1.500 unidades, desaparecen, en este caso en mi banco. Si os acordáis, había 2.000 unidades menos 1.500 de pagar la nómina en tesorería o en bancos, me aparecen solamente cuentas o disponibilidades líquidas por 500 unidades. Pero es que a cambio no he recibido nada formalmente por el mero hecho del trabajo. Es decir, la cuenta de pérdidas y ganancias implica, ya hemos dicho, el reconocimiento de activos para los ingresos y de pasivos para los gastos. Luego, si estoy contabilizando en este caso simplemente un gasto, pues lógicamente esa riqueza patrimonial, si dejo de tener 1.500 en el banco y en principio como contrapartida no he recibido nada, no es como en el caso anterior, que recibía un vehículo, recibía un activo, pues en este caso, si os fijáis, sí que altera mi riqueza empresarial exactamente la misma cantidad de la salida de tesorería que se ha producido. Luego, podemos decir o concluir respecto a los gastos que produce un efecto negativo sobre el balance de situación. Una salida de tesorería que provoca una reducción de los recursos propios o patrimonio neto, como acabamos de ver, y en el supuesto de que el gasto no se haya pagado, sino que se haya reconocido un pasivo o una deuda, pues aparecerá una deuda y una disminución del neto patrimonial, simplemente no como minoración del activo, sino como aumento del pasivo. O dicho de otra manera, tanto los incrementos de pasivo como las minoraciones o disminuciones de activo implican el reconocimiento de un gasto contable. Muy importante para que posteriormente, cuando elaboremos estados de flujos de caja y valoremos proyectos empresariales por los flujos de caja, no todos los pagos realizados son gastos. Hemos visto que antes hemos pagado 3.000 euros por un vehículo, luego hemos pagado 3.000, han salido de caja 3.000 unidades y a cambio recibo un activo. En el segundo ejemplo, hemos pagado 1.500 y a cambio no hemos recibido ningún activo a cambio. Bueno, simplemente no todos los pagos son gastos. El primero es un pago que no es un gasto, es una inversión en un activo o un inmovilizado. Y en el segundo, efectivamente, sí que es un gasto. Luego, de alguna forma, es importante que definamos esos conceptos para diferenciar el beneficio devengado, el resultado contable, con lo que serían los flujos de caja de cobros y de pagos. Lógicamente, bajo estas definiciones surgen variables conocidas como el EBITDA o el EBIT, que serán objeto de posterior estudio. Respecto a lo que serían los ingresos, la perspectiva es la simétrica, diría yo. Los ingresos son transacciones o hechos económicos que producen incrementos en el valor de mi neto patrimonial. Luego, de alguna forma, el neto patrimonial en este caso, y siguiendo con el balance de situación, vamos a continuar con el ejemplo. Supongamos que mi empresa tiene alquilado alguno de esos edificios o esas construcciones que aparecen en mi balance y por tenerlas invertidos y tenerlas arrendadas, rentadas, percibo un alquiler de 2.000 unidades que cobro en mi cuenta corriente. Simplemente cuando se ha producido ese cobro, mi tesorería, si os fijáis, pasa de 5.000 unidades a 7.000 unidades. Lógicamente recibo un activo
o incremento los bienes en los que he invertido mi riqueza, y al mismo tiempo, como a cambio de ese arrendamiento no he recibido nada en esa transacción singular, el neto patrimonial, por así decirlo, se ve incrementado en 2.000 unidades, que son lo que he ganado durante este periodo. O dicho de otra manera, esta sería la típica transacción en la que se produce un incremento en mi riqueza como consecuencia de una operación o un hecho económico. A diferencia del anterior, pues imaginémonos que una empresa obtiene un préstamo a corto plazo y ese préstamo a corto plazo recibe una cantidad de 10.000 unidades monetarias. Si os fijáis, mi saldo en bancos ha pasado a 17.000 unidades y mi neto patrimonial no se ve alterado porque a cambio de incrementar mi tesorería, al mismo tiempo he incrementado mi pasivo. Ahora comprenderéis que el concepto del neto patrimonial, en normas anglosajonas en general, tanto NIF como USAGAP, se le conoce con un concepto de activos netos totales. O dicho de otra manera, activo menos pasivo es igual a neto patrimonial o es igual a activos netos totales. Si una empresa, lógicamente, funciona bien o está bien gestionada, el valor contable de sus activos es superior al valor de sus pasivos o sus deudas. Luego, ese es el concepto de neto patrimonial o el patrimonio neto que debemos de manejar. En esta transacción, recordando que hemos recibido un préstamo y a cambio tenemos unas mayores disponibilidades de tesorería por 10.000 unidades, pues nos dice que no existe ninguna variación patrimonial y mi riqueza sigue siendo la misma, con lo cual, en este caso, no se ha producido ningún ingreso contable, aunque se haya producido un cobro. Y, de alguna forma, bueno, pues simple y llanamente, a similitud o semejanza de lo que hemos visto en el ejemplo anterior, los ingresos son todas aquellas transacciones o hechos económicos que, mediante un aumento de los activos o una disminución de mis pasivos, suponen un incremento del neto patrimonial de la empresa. Y, al igual que en el ejemplo anterior, no todos los cobros que realiza un negocio son ingresos. O dicho de otra manera, en este caso, cuando recibo un préstamo, se produce un cobro, pero no tengo un incremento de riqueza, o no soy más rico por tener un préstamo, porque todo lo que tengo de 10.000 unidades en tesorería y que podría gastar en lo que quisiera es a cambio de debérselos al banco. Luego, lógicamente, al igual que antes, no todos los cobros que registro son ingresos y con ese juego del resultado contable devengado o valor en libros del beneficio contable, hay que jugar y conciliarlo con los distintos gastos que no son pagos o ingresos que no son cobros y que me dan otro concepto económico que utilizaremos posteriormente, que es el flujo de caja operativo y que es el que permite, por así decirlo, devolver los préstamos y permite hacer un análisis financiero puro y duro de proyectos empresariales o de estados financieros mediante técnicas que